Cuando has compartido toda una vida con una persona, parece algo totalmente idílico, algo común y normal. La violencia no siempre se presenta en forma de golpes o agresiones verbales. A veces el abandono, la falta de cariño y atención son un arma que hiere mucho más. La costumbre sustituye muy rápidamente al amor cuando eso pasa, y es la costumbre la que te indica que difícilmente puedes imaginarte la vida sin esa compañía. Aunque ausente, era constante, la única que tenías fuera de tu familia y una escueta lista de amistades. Siendo honesta, mi marido no era precisamente el modelo perfecto de hombre. Era totalmente por amor y costumbre que seguía a su lado, hasta que la enfermedad lentamente comenzó a quitármelo. Mi nombre es Aurora. Estoy en mis 50 años y me di cuenta, el día del funeral de mi marido, que nunca pude vivir realmente, que nunca pude disfrutar de la vida. No es que haya sido una mala persona, de hecho era bueno, cariñoso, atento, pero apenas si me tocaba debido a su trabajo. Ese maldito trabajo fue quien lo mató, y gracias a eso nunca pudimos encargar familia. Otra de las cosas que ahora veo más lejanas e imposibles cada vez. Repito que no es que no lo amara, viví casi 30 años a su lado, los cuales vi pasar a través de mis ojos cuando lo bajaban a la tumba, y me di cuenta de algo terrible. Habían sido años perdidos, años en el limbo, en espera de que sucediera algo significativo, algo maravilloso, que realmente nunca pasó. Al volver a casa, si le soy sincera, sentí que nada había cambiado. La casa estaba sombría, silenciosa y triste, tal como siempre lo estuvo. Raimundo, mi marido, nunca estaba. Se la pasaba en su estúpido trabajo todo el tiempo, sirviendo de gato a su jefe, que no conocía la palabra descanso para su empleado modelo. Yo lo llamaba lambiscón, pues realmente lo era, pues incluso en fin de semana iba a hacerle encargos a ese tipo. Lo odio con toda mi alma. Al menos dio una generosa compensación, y su pensión es bastante, por lo que al menos en lo económico no me quejo. Me la pasaba deambulando por la casa, pensando en qué sería de mí ahora. Siempre estuve encerrada en esta enorme casa. No quería acabar mis días sumida en una madriguera pudiendo hacer algo mejor. Tomé la decisión de buscar a mis amistades de antaño, y solamente una me respondió. Me decidí y fui a visitar a mi amiga Rosa. Ella me aconsejó que me despejara, que saliera, que hiciera alguna actividad, y de repente vino la respuesta. Primero que nada, estaba bien económicamente, por lo que no me preocupaba para nada en ese sentido, pero la casa era demasiado grande para mí sola, por lo que me aconsejó rentar algunas de las habitaciones como departamentos. Y luego vino la respuesta a mis plegarias. A 2 calles de mi casa, habían instalado un gimnasio hacía poco. Al principio dudé en ir debido a mi edad, pero Rosa me hizo notar lo obvio. Fea nunca fui, mi cuerpo tampoco era feo. Al contrario, tenía para dar y repartir, solo necesitaba ponerlo en forma, hacerlo firme. Y eso noté en el mismo momento en que entré a ese lugar. Una sensación extraña se fue apoderando de mí poco a poco. Todas las miradas se clavaban en mí. Eso me asustó al inicio, pero luego, algo que hacía décadas no sentía, era el deseo, el ver a tantos muchachos atractivos y siendo la única mujer en ese horario, me daban ideas lascivas y despertaban mis instintos, como hacía mucho no había podido experimentar. Los primeros días, nadie me tomaba muy en cuenta, pero comencé a mirar las rutinas que el instructor me dejaba para ver en línea,
y observé los atuendos provocadores de las modelos, e hice lo obvio. Primero que nada, lo visible: depilación permanente, conjuntos de licra. El ejercicio estaba resuelto. A pesar de la corta etapa de luto, me sentía libre de ligarme a quien yo quisiera. Y ahora estaba deseosa de caricias. Necesitaba urgentemente la atención masculina que nunca tuve en más de 30 años de casada. Deseaba terminar con esa amargura de estar abandonada, de ser ignorada y echada a un lado. Esta era mi nueva oportunidad para vivir, para gozar, disfrutar de la vida, y la forma en que inicié mi nueva vida finalmente rindió frutos al segundo mes y cayó la primera víctima. El muchacho era inocente y por lo tanto un poco torpe, pero lindo. Me dijo lo atractiva que era, alabó mi cuerpo y mi figura. Pero mientras, en el gimnasio y la calle, era todo un Casanova. El día que me llevó a su departamento, las cosas resultaron distintas. Estos jóvenes de ahora no reconocerían a una mujer de verdad, ni aunque les cayera encima. El baile fue encantador. Las caricias fueron bastante agradables. El problema fue cuando me despojé de la ropa. Al parecer, el chiquillo se espantó, que al momento huyó, y no salió del baño sino hasta que me estaba vistiendo para irme. Me quedé como novia de pueblo, vestida y alborotada. Al final de cuentas, no era mi físico, sino el deseo que no había lo que evitaba el contacto. Tenía mucha suerte con hombres mayores, pero lo que requería era brío, poder, potencia, y esos viejos apenas si duraban un momento. Necesitaba más, mi cuerpo exigía más. Le conté a Rosa sobre la frustrante experiencia de la noche anterior. Ella comprendía mi situación. Era divorciada hacía tiempo y me aconsejó algo que nunca creí que pudiera tomar en serio, o al menos considerar. Rosa me dijo que para sacarle jugo a un viejito millonario había recurrido a una bruja. Esa señora era una eminencia en aquellos temas de enyervar y hechizar a la gente, por lo que ella le tenía mucha confianza. La verdad, lo dudaba mucho. No creía en esas cosas, pero a fin de cuentas, no tenía nada que perder. Si no era verdad, solamente gastaría unos pesos. Pero si era real, desde luego que sí tenía mucho que ganar. Si eso funcionaba, realmente cumpliría con mis más oscuras y lascivas fantasías. Tendría a mi disposición a quien yo quisiera cuando quisiera. Eso fue lo que me alentó a probar la alternativa que mi amiga Rosa me estaba recomendando. Evelia era una mujer de la costa, mal hablada, pero no en mal sentido, sino que le gustaba hacer bromas pesadas en doble sentido. No era vieja, tendría un par de años menos que yo, pero se le veía feliz, radiante y plena. Al comentarle la situación, ella rió a carcajadas y me invitó a pasar, mostrándome que dentro de su casa había fácilmente como 6 jóvenes atractivos que hacían varias labores en su casa, desde domésticas hasta reparaciones, y me indicó: ¿ves a todos estos chamacos? Todos están aquí para servirme. Así de grande es el efecto de lo que me vienes a pedir. Iba a protestar, pero ella llamó al azar a 2 de ellos que la besaron y la acariciaron apasionadamente frente a mí. No es mentira, eso es posible con un remedio que te voy a vender. El truco de la bruja era esencia de estramonio, una planta que hace que la gente pierda la noción de los sentidos y sea fácilmente manipulable. Al simple olor de esa cosa, los chicos hacían lo que ella les pedía. Desde luego que me dio un perfume y el frasco con el verbaje, pero me advirtió que tuviera cuidado, que debía usarlos con cuidado.
un error o un exceso de esa cosa podía ser fatal. Yo sinceramente ya no escuchaba nada de lo que decía. Quería llegar al gimnasio y probarlo con todos esos muchachos de inmediato. Bien valía la pena el precio, la espera, pero las ansias me estaban traicionando. Claro que no tomé en cuenta las advertencias. Probablemente ese fue el error más grande que pude haber cometido en mi vida. El siguiente día de mi rutina de ejercicios, iba usando el exótico perfume. Llegué y me unté las manos con un poco más todavía, tal como Evelia me había dicho, y saludé de mano a varios de los chicos, mientras a otros les tocaba levemente la espalda, esperando que la sustancia hiciera el efecto deseado. Por esos días, algunos estuvieron mirando los carteles de renta de departamentos en mi casa y preguntando si sabía dónde rentaba esos cuartos. Les dije que eran míos, como mi casa era bastante grande y necesitaba no solo el dinero, sino la atención de un hombre, o por qué no, de varios. Les ofrecí los cuartos a un buen precio. Todos tomaron los volantes que había colocado en el mural del deportivo, y ese fue el gancho para iniciar mi sueño más húmedo y hacerlo realidad. Además de poder atraerlos, y sobre todo, poder colocarles la pócima sin que protestaran de ninguna manera. Y así fue que el perfume comenzó a hacer efecto. Renté varios cuartos esa misma semana, y mientras estaban los trabajos de mudanza, les ofrecí una bebida, donde claramente ya iba el brebaje. Ambas cosas comenzaron a hacer efecto casi inmediatamente. En secreto, uno de ellos me hacía señas, y me tocaba provocativamente el trasero, para que claramente nos perdiéramos de la vista del resto. Accedí, y nos metimos a un cuarto, donde guardo las cosas de jardinería. Ahí mismo, sobre un cartón, lo hicimos. La experiencia fue breve. No quería que nadie se diera cuenta, o al menos que fuera tan obvio. Pero funcionó tal como Evelia lo dijo, y tal cual como yo lo quería. Ese muchacho se sirvió con la cuchara grande. Me dio justamente lo que yo esperaba. A pesar de haber sido solo por un momento, fue intenso, y claramente que despertó totalmente mi instinto. Nunca me habían acariciado con tanta pasión y desesperación, lo que me impulsó a ser más prudente. Ahora que los tenía cerca, podía hacerlo de una manera más útil, sin que nadie sospechara o se diera a sospechar que algo raro pasaba en mi casa. Cada vez que uno de ellos se acercaba para pedirme algo, les ofrecía bebida. Al rato ya estaba en su cama revolcándome con vigor y energías propias de su edad, lo que me hacía sumamente feliz, pues al fin de cuentas había conseguido mi objetivo. Mi propósito de tener relaciones con esos chicos se había convertido en una realidad. Para ser honesta, algunos de ellos estaban desconfiados de ir a vivir conmigo, pues nunca habían estado solos, y menos en una casa con una mujer sola. Pero cuando les servía de comer y les empezaba a dar probaditas de la bebida, comenzaron a ser más dóciles. De hecho, eran ellos quienes hacían todo en la casa, tal como lo hacían con Evelia. Eso era un plus. Me di cuenta de que ahora podía hacerlos que hicieran lo que yo les pidiera, pero especialmente mantener satisfecho mi cada vez más grande deseo. Cada noche tenía un amante diferente, y eso era genial. Pero no quería que fuera solo así y nada más. Había varios candidatos que comencé a considerar como mis favoritos. Aunque al inicio estos no accedieron a irse a vivir a mi casa, hasta que los convencieron sus compañeros de que sería bueno estar todos juntos y cerca. Eso les ahorraría el viaje,
y sobre todo muchos de ellos se estaban independizando y sus trabajos quedaban cerca, sus escuelas y claro está, el gimnasio. Todo lo tenían a la mano, además de comida y sesiones maratónicas de pasión conmigo, y todo gratis, a excepción de la renta. De alguna parte, debía salir para mantener ese estilo de vida, a pesar de que las chicas comenzaron a hacerse cada vez más presentes en el lugar. Muchas se sorprendían de que siempre estuviera rodeada de muchachos. Mientras tanto, a ellas ni siquiera las volteaban a ver. Lo raro comenzó a suceder una tarde. Algunas de ellas llevaron a sus novios para que se inscribieran, y al parecer, el perfume comenzó a hacer de las suyas, incluso cuando no quería que lo hiciera. Eso trajo miradas retadoras de algunas de ellas, pero simplemente las ignoraba. Seguía con mis asuntos. Además de que me sentía muy segura y plena gracias a los hechizos de Evelia. Ya eran 21 los chicos que vivían en casa conmigo. Claramente, no había una sola mujer de la comunidad, del gimnasio o de las cercanías que no hablara al respecto. Muchas de ellas me conocían desde siempre. Algunas simplemente se metían en sus asuntos, aunque la situación tenía plena justificación. Una mujer madura que se vestía como bailarina exótica en plena calle, sin importarme que me vieran. Tenía los atributos y el derecho para vestirme como me viniera en gana. Además, que era obvio que más que otra cosa, lo que las movía era la envidia. Tenía dinero, era bella, tenía cuanto hombre quisiera. Las más cercanas, de cierto modo, desearían algo así, aunque no lo dijeran. En cambio las otras, de mujerzuela y callejera, no me bajaban. Formalmente nunca me pudieron decirme nada a la cara. Hasta cierto modo me envidiaban y me temían, pero era claro que muchas sospechaban que de alguna forma, presuntamente, podía seducir a esos hombres con fines desconocidos, probablemente para robarles o algo así. Sin embargo, simplemente lo hacía para mi beneficio personal y saciar mi líbido cada vez más caliente. Aunque no faltó la mosca muerta, que al ver a su marido viendo mi cuerpo en la calle, no me acusara de cargos de indecencia, de extorsionarlos o de prometerles cosas extrañas. Incluso algunas pensaron que se estaban enviciando en mi casa. No faltaron las visitas regulares de la policía. Sin embargo, al ver todo tan normal, solo se iban sin decir nada. Había recibos y contratos de renta, por lo que era perfectamente legal que esos chicos vivieran en mi casa. Lo que hizo que las viejas esas se enfurecieran al no poder hacer nada en mi contra. Aunque comenzaron a decir que era mi harén, el harén de la viuda, comenzaron a decir. Sabía que no podían negarlo, por lo que no me importaba realmente lo que dijeran o dejaran de decir. Mientras tuviera un amante cada vez que así lo deseara, lo demás honestamente me venía a guango. A veces los chicos se marchaban por compromisos o cambios de trabajo, pero al poco tiempo llegaba uno nuevo para ocupar su lugar. Por ese lado todo estaba perfectamente bien, hasta que comenzaron los pleitos, probablemente los celos entre los chicos, y no era para menos. Se respiraba el exceso de testosterona en la casa. Era una hembra para 21 machos. Las tensiones no tardarían en pasar de los celos silenciosos a las palabras y luego a las manos, por lo que tuve que pedir a Evelia que me subiera la dosis del brebaje. Ella me advirtió, al igual que la primera vez, que debería de tener cuidado con esa sustancia. Un error en la dosis podía ser peligrosa, pero yo tenía problemas más grandes en ese momento. No podía permitir que se armaran escándalos en la casa, y desde luego que no quería perder a mis muchachos. No quería dejar ir mi harén nada más por unas cuantas gotas de más
o de menos en la pócima. Así que hablé claramente con todos, pidiendo que se tranquilizaran y que en la comida continuaría la plática. Claro que la bebida sería el bebedizo a base de estramonio para mantenerlos calmados y sumisos. Así las cosas estuvieron mejorando con el paso de los días. Desde el 2021 hasta diciembre del 2022, conocí íntimamente a fácilmente 50 o quizás 60 hombres por medio de los anuncios de renta de los departamentos que ofrecía en mi casa. Primero los citaba para ver cómo eran y si me convencían. Luego los conocía en persona. Después de un rato de caricias, nos íbamos a un lugar más cómodo a tener intimidad. Ese se había convertido en mi requisito principal para darles entrada a mi casa, aunque algunas personas pensaban que parte de mi plan era drogar a los hombres para obtener acceso no autorizado a sus vidas y robarles su dinero, o hacer uso de sus cuentas financieras para beneficiarme personalmente, pero nada más alejado de la realidad. Después de 1 o 2 encuentros íntimos, sencillamente el resto era jugueteos y pasión desenfrenada en la intimidad de mi hogar, sin que nadie nos molestara. Era ninfómana, lo admito. Mi deseo me ganaba ante la razón, de eso estoy consciente. Probablemente ese era mi único error, el haber carecido de amor y pasión, de atenciones por tanto tiempo. Mi hambre de atenciones, de caricias, era mi debilidad. Me había forjado un estilo de vida sofisticado y demasiado cerrado. No quería que las cosas cambiaran, pero mi necesidad pronto se convirtió en necedad. Evelia me advertía hasta el cansancio de que no debía abusar de la pócima, porque algo malísimo podía pasar, y tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. El calor y la falta de electricidad pueden ser peligrosas, y peor en una casa llena de hombres. Esa tarde de verano, el sol estuvo insoportable. La energía eléctrica no resistió el peso de tantos aires acondicionados, supongo, y eso ocasionó una falla y un apagón. Y justo lo que la bruja me advirtió que no hiciera, fue lo que hice. Serví el brebaje con hielo para darles a beber, pues ya había habido varias acciones de bronca, y de dejarlos no solo se harían daño, sino que me meterían en un grave problema. De por sí las vecinas no me soportaban si algo pasaba. Adiós mi casa, mi harén y mis amantes, y volver a empezar desde abajo no era una opción. Lo que yo ignoraba es que los efectos secundarios del abuso de esa planta volvía loco a quien lo bebía. Al menos 3 de ellos se comenzaron a sentir mal. Claramente, para evitarme líos, tuve que llamar a sus familias para que pudieran darle atenciones adecuadas. Por un pelo la libré en ese momento. Sin embargo, otros 5 de ellos, apenas se vieron lejos de mí, comenzaron a comportarse de manera agresiva, al grado que los tuvieron que internar para saber el extraño motivo por el cual ellos, que habían sido tan pacíficos anteriormente, ahora se comportaban como unos salvajes. Eso trajo demasiada atención a las cosas, al grado que estaba temiendo que me quitaran la casa, que me echaran, o mucho peor, que me encerraran por causar problemas y por mantener a estos muchachos contra su voluntad. Me meterían a la cárcel por andar de calenturienta, pero afortunadamente no pasó de un susto. Si quería seguir conservando todo lo que había logrado, debía tener la cabeza fría y, por supuesto, comenzar a actuar antes de que las cosas se pusieran mal. Por lo que una vez que las cosas se enfriaron, dejé de darles la poción por un tiempo, pero muchos de ellos ya estaban apegados a mí y no me querían soltar. En ocasiones las cosas se complicaban, porque en la calle llegué a tener varios episodios vergonzosos,
pues los chiquillos querían su ración en lugares y momentos poco adecuados, y la gente claramente comenzó a ver eso como indecente. Por eso tuve que evitar andar de día por las calles, al menos acompañada de esos chamacos, que ya no pensaban en otra cosa. Al comienzo fue divertido, emocionante. Finalmente tenía todo aquello que siempre había deseado, pero el costo comenzaba a ser demasiado alto. Ya casi no podía salir. Los muchachos en ocasiones me mantenían encerrada en la casa. A veces no podía salir ni al pasillo sin que uno o dos de ellos me tomaran ahí mismo en el piso. Después de un tiempo, el efecto de la planta hizo que la vergüenza y el sentido común dejaran de importar. Otras veces tenía que cuidarme de que las ventanas estuvieran bien cerradas con las cortinas. No quería que alguien me viera teniendo relaciones en el piso, o que vieran deambulando a estos carajos sin ropa por toda la casa como sin nada. Era algo que se estaba poniendo demasiado pesado hasta para mí. Todo se me estaba saliendo de las manos. Decidí que debía visitar a Evelia nuevamente, así que me escapé como pude. Al llegar con la bruja, ella me recibió y, medio molesta, me dijo que me había advertido acerca de no abusar de la sustancia. Finalmente, me dijo que lo ideal es que les redujera la dosis para mantenerlos a raya. De otra manera, me mantendrían ahora a mí, detenida contra mi voluntad, y todo no haría más que empeorar. Y ya no había marcha atrás. Ahora dependía de la hierba para poder estar en paz. Y aún eran 14 muchachos fuertes y lujuriosos que estaban encima de mí, sin dejarme hacer nada, a menos que los mantuviera bajo control. Era lo que deseaba, al menos al inicio. Pero de plano, las cosas ya se estaban tornando insostenibles. Había veces que de tanta insistencia de ellos, me zafaba para salir y al darme cuenta, o ya no traía calzones, o me dejaban las piernas totalmente arañadas, o a veces ambas cosas. Tal como la bruja me dijo, la dosis que les daba era menor, pero a diario. Eso los mantenía como adormecidos, pero tranquilos, y al menos de nuevo podía salir a la calle sin problemas. Los mantenía justo donde quería, pero ahora no era lo mismo. Ya no era divertido ni apasionante. Ahora era más como una obligación, aunque uno que otro no resistía quizás los efectos del brebaje, por lo que se tenía que ir con sus familiares de nueva cuenta, y aunque otro ocupaba su lugar muy pronto, no era lo mismo. Comencé a sentir algo que ya había comenzado a olvidar hacía más de un año. Estaba sintiendo remordimiento, pero a la vez estaba aburrida. Tenía que mantener a estos chicos casi dependiendo totalmente de la pócima para que no se enloquecieran, o para que no se agredieran entre ellos, o para que no se me abalanzaran a medio pasillo y me lo hicieran a medio patio como animales. Esto se estaba comenzando a ponerse bastante tedioso. Decidí que lo mejor era terminar con esta farsa de inmediato. Fui a ver a la bruja Evelia, y ella me dijo que había sido clara cuando dijo que no habría marcha atrás. Lo único que podía hacer era mantenerlos así, o dejarlos ir, y que la medicina hiciera lo que pudiera por sacarlos de ese estado. Y nuevamente funcionaba por un tiempo, y volvía a cambiar la dosis. Así estuve por un largo tiempo, hasta que decidí que dejaría que las cosas pasaran como debían. Algunos problemas, algunas peleas. Solo conservé a los que consideré más estables, más centrados, y desde luego, los mejormente dotados. Tenía lo suficiente para vivir bien largo tiempo, además de que ofreciendo la casa, fácilmente hubo quien la quisiera comprar, por lo que aceptamos la oferta mutuamente, y me cambié a un lugar más apartado, donde sigo viviendo con la mayoría de mis muchachos. Y como en todo, cada vez que uno se va yendo,
es cambiado por otro que tome su lugar. Me he vuelto más selectiva, más cuidadosa, y desde luego que he agarrado el hilo de cómo hacer las cosas sin que haya contratiempos para mí y mis muchachos. Sé lo que muchas personas estarán pensando en estos momentos, que mantener a alguien en contra de su voluntad es ilegal, además de malvado y abusivo. Pero, ¿acaso no lo hicieron conmigo por más de 30 años? ¿Acaso no viví prisionera en un lugar donde ni siquiera podía asomar la nariz fuera de la casa y tener que soportar la soledad y el abandono al que fui sometida? Para ser sincera, estos muchachos viven muy bien, lo tienen todo: casa, comida, relaciones las veces que quiera. Algunos trabajan, otros van a la escuela, y todos están siempre seguros y llenos de amor. Evelia y Rosa pensaron que era enfermizo, que estaba loca, que la lujuria me había llevado a hacer cosas espantosas con tal de satisfacer mis deseos. Aunque es verdad que hubo bajas, pero siempre se tienen que hacer sacrificios para obtener lo que se desea. Si estoy desequilibrada o loca, es probable. Seguramente es consecuencia de haber sido sumisa en su tiempo, que ahora tomé el papel de controladora, de someter a quien deseo a mi voluntad. La sustancia la consigo más concentrada en otra parte. Evelia se negó a seguirme vendiendo. A veces se me pasa la mano, pero como dije, sin sacrificios no hay gloria. Muchos candidatos buscan entrar en este selecto grupo, pero solo algunos, los mejores, son elegidos para pertenecer al harén de la Viuda Negra.